Bien, jóvenes, vamos a resolver ahora aquí los problemas 5 y 6. En los problemas 5 y 6, ya sabemos nosotros que, pues, lógicamente, estos problemas, pues, están en el libro de GED, están en el libro de GED, en la página 305. Ahora bien, vamos a comenzar por medio de este problema. En este problema número 5, nos dicen que tenemos un triángulo, el triángulo GJK, y este es el triángulo grande, pero también tenemos un triángulo pequeño que es el GHI. Mire bien, dos triángulos, dos figuras, por eso es que le llaman figuras semejantes. Ahora bien, les voy a recordar un poquito para las personas que no estuvieron la clase anterior. Ahora, no es lo mismo decir figuras semejantes que figuras iguales, ¿ok? O congruentes, porque la palabra congruente quiere decir iguales, ¿ok? Ahora bien, entonces yo quiero saber, ¿verdad? Ahora, si estas dos figuras son semejantes, semejantes quiere decir entonces que no tienen, ¿qué cosa? Que no tienen, no tienen no son iguales en otras palabras, pero tiene características, estas dos tienen características. ¿Cuáles son las características para que sean congruentes? Primero, tienen que tener los ángulos, tienen que los tres ángulos del grande tienen que ser iguales a los tres ángulos del pequeño, porque en las figuras semejantes siempre va a haber una figura grande y una figura pequeña, ¿ok? Muy bien, entonces, aquí tenemos en la figura grande, tenemos, mire, 90 grados. En la figura pequeña también tenemos 90 grados, ¿se dan cuenta? Además, aquí, este ángulo de aquí, este ángulo G, ¿verdad? Que a veces lo llaman triángulo G, a veces le dicen J, G, A, K, o si ven, es para quién, para el grande, pero también este mismo ángulo G también le sirve para el pequeño, mire, porque de aquí sale, de este punto G sale para el grande, el ángulo para el grande y el ángulo para el pequeño también, o sea que es para los dos. Entonces vemos que sí, tienen los mismos tipos de ángulos, los dos triángulos, el grande y el pequeño. También tenemos que mirar que sus lados tienen que ser proporcionales. Ese es otro punto. ¿Qué quiere decir proporcionales? Ok, que si el uno, el grande, tiene 12, el otro, el pequeño, tiene que tener una proporción. Quiere decir, el pequeño con el grande, si el pequeño tiene que tener tiene que ser la mitad del grande, y el grande tiene que ser el doble que el pequeño o el triple que el pequeño. ¿Sí me explico? O sea que el pequeño tiene que estar cierta cantidad de veces en el grande. Eso se llama una proporción. Ok, como está dos veces el 6 en el 12, decimos que tiene una proporción de 1 a 2. 1 para el 6 y 2 para el 12. 1 a 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es una proporción. Entonces, en el momento que tengo una proporción, entonces, para cada uno de los lados del triángulo, entonces decimos que sí son figuras semejantes. No son iguales, pero son semejantes. Ok, una vez que ya le he hecho un pequeño resumen acerca de esto, vamos a la número 5. En la número 5 dice, el triángulo GHI, mire bien, GHI. ¿Quién es el triángulo GHI? GHI, o es el triángulo pequeño, este pequeñito aquí, ¿ven? GHI, ahí está. Y el triángulo GJK. ¿Y quién más? El GJK, o el triángulo grande. Ok, aquí nos dice el triángulo pequeño y el triángulo grande son semejantes. O sea, ya nos están diciendo que son semejantes, ¿ok? Ya nos están dando ese mensaje. Como en otras palabras, dice, mira, no te estés preocupando por los ángulos ni nada. Sí son semejantes, ¿ya? Ok, ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la longitud de GH, de GJ? ¿Cuál es GJ? Ah, GJ es de aquí, ¿ves? G
hasta la J. De aquí hasta acá. Me están pidiendo cuál es esa longitud de G a J. Ok, ¿cómo sacamos GJ, teacher? Ok, entonces la podemos sacar de dos maneras. Óigame bien, de dos maneras. Ok, de dos maneras. Primero, mire bien, primero vamos a sacarla por el método de comparación de triángulos. Y luego por el método de la proporción. Primero vamos a la ¿qué? A la comparación de quién, del triángulo grande con el triángulo pequeño. Eso es la comparación que vamos a hacer. Muy bien. Ahora bien, ponga atención. Yo voy a comparar el triángulo grande con el triángulo pequeño. Para compararlo, yo digo, a ver, ¿qué es lo que me están pidiendo? Oh, a mí me están pidiendo la distancia de aquí, mire, de aquí hasta acá. Esto es lo que me están pidiendo, ¿sí o no? Esa es la distancia que me están pidiendo, o longitud. La longitud es una distancia. Muy bien. Esa distancia GJ o JG. GJ, ahí está. GJ. Esta es la distancia o longitud GJ. De este grande. Entonces yo hago una comparación. Ah, mire, vea. ¿Cuánto será? Dice, ¿no? La distancia. Aquí le pongo, vea. GJ es. ¿A quién es? Este de aquí es una comparación. Este para el grande y abajo para el pequeño. Esta GJ se mueve horizontalmente, ¿sí ves? Esta se mueve vertical y esta es inclinada. Son tres cosas diferentes. Horizontal, vertical e inclinado. Este es horizontal. ¿Del qué? Del triángulo grande. Muy bien. Abajo va a ir el triángulo pequeño. Ah, el triángulo pequeño va a ser este. Vea, este es el triángulo pequeño. Pero ¿cuál es el que se mueve horizontal también? O es este, de H a G, o GH, o GH. Pero ya no le vamos a poner GH. ¿Por qué no, teacher? Porque ya sabemos que vale 10. ¿Sí ven? De GH. Aquí están las flechitas. Ve, hasta aquí avanza. Oh, eso vale 10. Ok, mire, le ponemos 10. ¿Qué hemos comparado? Hemos comparado el horizontal del grande, que es el que queremos, que no sabemos, con el horizontal del pequeño, que es el que ya tenemos. Ahora, ¿comparamos con quién? ¿Comparamos con quién? Con otro valor del grande. Vamos a ver si tenemos algún valor del grande y sí, lo tenemos al 12. Entonces, en el 12 decimos que este es la longitud de quién? Del lado vertical. Acuérdense que este es el horizontal y este es el vertical. Este vertical vale 12 del grande. Oh, del vertical del grande vale 12. Ahora, así mismo comparamos con el vertical del triángulo pequeño, que sería este. Este es el triángulo pequeño y vale 6. Oh, 6, porque también es vertical. Y formamos que una pequeña ecuación donde lo que queremos saber es esta. Ahora bien, como queremos dejar solo, mire bien, sola a la GJ, o el GJ se queda solo, porque eso es lo que queremos saber, la longitud. Entonces, el 10 que está aquí, como es un número, tenemos que pasarlo al otro lado. Y como está dividiendo, al pasar al otro lado, va a ser lo contrario de lo que está haciendo aquí. Si aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría 12, que se multiplica, mira ahí está, por 10, sobre el 6 que estaba aquí abajo. El 12 sigue estando arriba, el 6 abajo y el 10 que estaba dividiendo, al pasar al otro lado del igual, cambia su operación de división a multiplicación. Siempre cambia lo contrario. Entonces, GJ va a ser igual. 12 por 10, 120, dividido para 6. ¿Sí? Entonces, tendríamos que sale GJ va a ser igual. Ahí está. 120 dividido para 6. 12 dividido para 6 a 2. Y 0 para 6 a 0. Oh, sale 20, teacher. Ah, muy bien. Entonces, esta sería la ¿qué? La longitud de quién? De GJ. De aquí
hasta acá, ¿vale qué? Vale 20, no. Ahí está, mire, vale 20. Oh, pero ya, teacher, ya tenía 10 ahí. Sí, aquí tiene 10, pero como le falta de H a J, pues le podemos decir que esto también vale 10. Porque 10 más 10 me da 20, que es la totalidad. ¿Se dan cuenta? Sí, ahí está. Si quiere, póngale ahí. Ok. Entonces, como ya tiene 10 aquí, ¿cuánto le falta? 10 más 10. ¿Ok? Y eso sería una de las maneras de hacerlo. Esto se llama por comparación de figuras, comparación. ¿Y cómo se hace, teacher? Por proporción. Ok, por proporción. Entonces, ya sabemos que este es el triángulo grande y que este es el triángulo pequeño. Entonces, nosotros observamos. Mire bien lo que le voy a decir. Vamos a observar. ¿Qué vamos a observar? Mire, le voy a poner una línea aquí así, vea. Para aquí hacerle, ¿por qué? Por proporción. Esto es por comparación y aquí le voy a hacer por proporción. ¿Y cuál es la proporción? Entonces yo digo, oh, mire, en el triángulo grande tengo que tener las dos partes. O sea, tengo que mirar que en los dos triángulos tenga, o sea, acuérdense bien lo que digo, que ya pueda observar el vertical del grande y el vertical del pequeño. Tiene que tener las dos, en el grande y en el pequeño. Por ejemplo, acá no tenía el 20, ¿verdad? Así que yo no puedo hacer una proporción entre algo que no tengo y el número 10, no puedo. Pero acá ya lo tenía, el 12 y el 6. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hago para sacar la proporción? Yo digo, el grande, el 12, le gana al 6 con 2. Entonces, usted dice, la proporción sería 12 dividido para 6 a 2. Esta sería la ¿qué? La proporción de 1 a 2. De 1 a 2. La proporción sería de 1. Perdón. De 1 a 2. Ahí está. ¿Cómo se saca la proporción, profesor? Dividiendo el mayor, que es este, con el menor. 12 dividido para 2, para 6, a 2. Entonces, tengo un 6, ahí está, que equivale a una proporción de 2, que es el 12, que tiene 2 veces al 6. El 6 está una vez, aquí está 2 veces. ¿Estamos? De 1 a 2. Muy bien, excelente. Ya tenemos una proporción de 1 al 2. Esa proporción la podemos utilizar para todos los lados del triángulo. Este era solamente para este lado, vean. Este con este, porque esto es lo que hemos cogido, el 6 y el 12. Pero como a mí me interesa el horizontal, y yo tengo aquí que el menor, mire bien, el menor vale 10. Si el menor vale 10 y tiene una proporción de 1 a 2, quiere decir que el más grande va a tener el doble, o sea, lo multiplicamos por 2. 10 por 2, 20. Ojo, ya sacamos el grande, vea, por proporción. Ok, entonces, el pequeño vale 10. 10 por 2, va a ser igual a 20. ¿Se dan cuenta? Estoy sacando entonces el valor del horizontal del grande. ¿Cómo? Multiplicándolo por 2, porque ya tenía yo que la proporción era de 1 a 2. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, se lo puede sacar por comparación o por proporción, jóvenes. En el problema número 6, nosotros tenemos ahora que nos piden qué otro ángulo, refiriéndonos a esta figura también, qué otro ángulo tiene la misma medida que el ángulo GH, que es GIH. ¿Cuál es el ángulo GIH, profesora? El ángulo GIH, mire bien, el GIH sale de G, pasa por I y se va hasta H. Sale de G, se va hasta I y de ahí se va hasta H. Mire bien, viene de aquí, aquí no sigue de largo, aquí cambia de qué, de dirección y se va para arriba. En el momento que cambia de dirección, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que tenemos este que está aquí, ¿verdad? Este
Este problemita, pues que está aquí, pues lógicamente, aquí lo tenemos. Ahí está. Ese es ese triángulo que nos están dando en este momento. Este es el ángulo GIH. Este es el GIH. Que nosotros le podemos poner, no sé, algún nombre, porque GIH, ¿verdad? Viene, el GIH solamente es para indicarnos que así viene y así se forma, ¿qué cosa? El ángulo. Pero aquí le podemos poner que este es el ángulo beta, por ejemplo, ¿ves? Beta. No se escribe, esto no quiere escribir bien. Así que le voy a escribir con negro mismo. Le quería variar. El ángulo beta. Muy bien. Este GIH es lo mismo que el ángulo beta. ¿Ok? Pero aquí nos dice qué otro ángulo tiene la misma medida que el ángulo GIH, o sea que el ángulo beta. ¿Hay algún otro ángulo que tenga la misma medida que el GIH? ¿Cuál sería? Entonces usted tiene que acordarse que si en este ángulo pequeño, mire bien, observe lo que les digo para que vea que no está difícil la pregunta. Si en este triángulo pequeño que está aquí, G, I, H, tenemos un beta, ¿qué más tenemos en este triángulo pequeño? Tenemos el triángulo de 90. Y tenemos acá también otro triángulo que es igual para los dos, tanto para el pequeño como para el grande. Mira, es el mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, relacionamos los ángulos. Este ángulo de 90 es igual a este ángulo de 90. Este con este. El ángulo que está aquí es el mismo para los dos. Y el ángulo de aquí, que es el del pequeño, ¿con quién va a ser igual también? Pues con el otro que está acá. ¿Se dan cuenta? Este es igual a este. Este es igual a este. Y el mismo que está aquí es igual para los dos triángulos. ¿Cómo la ves? Entonces ya usted prácticamente ya que sacó prácticamente la respuesta. ¿Cómo? Solamente sacando las características. Si este es beta, este también va a ser beta. ¿Sí ven? Quiere decir, ¿cuál es el otro ángulo que tiene la misma medida, la misma abertura? Este que está aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo relaciono los ángulos del grande con el pequeño, el 90 va con el 90. El ángulo G va con el ángulo G. Y el ángulo G, K, J, ¿verdad? Me va a dar el ángulo beta también, que es la misma que esta, porque los dos tienen que ser iguales. Entonces pongo aquí, respuesta, mire, respuesta. ¿Cuál es el ángulo que tiene que ser? Esto tiene que ponerle como ángulo, porque eso es lo que le pide, la medida. ¿Cuál es el ángulo que tiene la misma medida? Es el ángulo G, K, J. Entonces aquí le pones G, K, J. ¿Sí ven? Como también le puede poner, como este solamente tiene K. ¿Y por qué no le puse el ángulo I aquí A? Porque el I está para este lado y también para este. Y como yo quería solamente para esto, por eso es que tuvieron que decir G, I, H, para que se refiere exactamente a esta abertura. Pero como aquí solamente hay una abertura, también la pueden decir como el ángulo ¿qué? K nada más, el ángulo K. O sea que es la misma. Se lo puede nombrar como G, K y J, como está aquí, o también como el ángulo K. ¿Sí ve? Que ahí está el puntito. Ya no hay otra abertura por otro lado, solamente esa. ¿Estamos? Este sería entonces el problema número 6, jóvenes. Bien, en el problema número 7, se refiere a esta pregunta. El 7 y el 8 se refieren a esta pregunta. Muy bien. En este, número 7, me dice, ¿qué otro ángulo? ¿Cuál es el otro ángulo? Dice, que tiene la misma medida que el ángulo S. Este es el ángulo S. Mire,
Este es el ángulo S. Ahí está. Este es el ángulo S. ¿Cuál otro? ¿Cuál es el otro ángulo que mide lo mismo que ese? Entonces nosotros tenemos que observar. Observar. ¿Por qué? Porque estos dos triángulos tienen que tener las mismas medidas. En todos sus tres ángulos tienen que ser los tres ángulos de aquí, tienen que estar acá. ¿Sí o no? Yo les di esas otras características. Si no saben las características y ni siquiera se acuerdan ni prestan atención, entonces por eso es que no lo pueden hacer. El 40, miren, de aquí es igual al 40 de acá. El 90 de aquí es igual al 90 de acá. Miren, estos dos y estos dos ya están aquí. Entonces, el ángulo S de aquí va a ser igual al ángulo O de acá. ¿Se dan cuenta? Así de fácil. Mira, ¿cuánto me demoré? Un minuto. Un minuto solamente en decir que vamos a comparar los triángulos. 40 es igual a 40. 90 es igual a 90. Como ya tengo dos aquí y dos acá, el único que me queda es el ángulo S, que es el que me piden. ¿Qué otro ángulo es igual al S? Es la O, porque estos dos tienen que ser iguales. ¿Se dan cuenta? Así de facilito. Entonces, pongo aquí, respuesta. El ángulo O. El ángulo O. ¿Se dan cuenta? Ahí está el ángulo O. ¿Por qué? Porque solamente tiene una abertura, no tiene otra por acá. Sí le podemos decir ángulo O. O nada más. ¿Sí ven? O. Pero, si ustedes miran en la respuesta que no le viene el ángulo O, sino que le vienen tres letras, bueno, las tres letras es lo que forman al ángulo O. ¿Quién lo forma? Mire aquí. Q, O, P. De Q se va hasta la O y de O cambia de rumbo y se va hasta ¿dónde? Hasta la P. Esto es el ángulo O. ¿Cómo se lo nombra? Q, O, P. Y podemos ponerlo aquí también. El ángulo Q, O, P. ¿Y es el mismo ángulo? Es el mismo. Salió de Q, se fue hasta O y de ahí formó esta abertura y se fue hasta P. ¿Se dan cuenta? También se lo pueden nombrar así. ¿Y de qué otra manera se lo puede nombrar? También, pues, si es que se lo puede nombrar, se lo puede nombrar con el número, con la medida del ángulo. Vamos a sacar la medida del ángulo. Miren ustedes. Aquí yo tengo 40, 90. ¿Cuánto le falta a este para hacer 180? Porque se supone que la suma de los tres tiene que ser 180, jóvenes. Entonces, ¿cuánto valdrá ese, jóvenes? 50. Este va a valer 50. Mire. Este 40 más 50, 90. Y 90 más 90, 180. Si este vale 50, este de acá también va a valer 50. Porque aquí tiene 40, 90, 40 y le falta 50. ¿Se dan cuenta? Ahí está. 50, 50. Entonces, el ángulo S, que es este, ¿cuál otro sería igual a este ángulo? O el ángulo O, que vale 50. También le podemos poner así, ángulo de 50 grados. Ahí está. Mire bien. Cualquiera de estas tres son las respuestas. Usted puede decir el ángulo O, el ángulo QOP o el ángulo de 50, que es el mismo que el de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algunas maneras para poderlo resolver. Muy bien, jóvenes. Eso es con respecto a quién, al problema número 7. En la pregunta número 8 del problema que tenemos aquí, nos piden cuál es la longitud del lado PQ. Mire bien, esta significa el lado. No me están pidiendo ángulo ni nada de eso. El lado PQ. ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es el lado PQ? Es esta, vea, P de aquí hasta acá. Aquí tenemos esto, en otras palabras, esto, vea, esto. La medida PQ.
Eso es lo que queremos saber nosotros. ¿Cuánto vale? Entonces, yo le había dicho, adelante en el otro problema, yo le he dicho que lo podemos hacer, ¿qué? Por comparación de triángulo o por proporciones. Cualquiera de las dos es lo mismo. Entonces, yo le digo, mire, se lo voy a hacer por las dos, para que se vayan acostumbrando. Una de las dos ya la hago, ¿ok? La que se le haga más fácil, ¿ok? Entonces dice, este es el triángulo, ¿qué? Este es el lado. ¿Qué tipo de lado tiene los triángulos? Tiene una horizontal, una vertical y una inclinada. ¿Sí se dan cuenta? Horizontal, vertical e inclinado. Como a mí me piden el horizontal, yo lo pongo primerito, ¿ok? El PQ, que es el horizontal, PQ, mire bien, el PQ, ¿es a quién? Si este es horizontal del grande, yo voy a ver cuál es el horizontal del pequeño. Este es el horizontal. Así se mueven las horizontales, como que fuera, ¿verdad? De izquierda a derecha, ¿ves? De izquierda a derecha. Y el pequeño sería este. Este sería el horizontal. Se mueve de izquierda a derecha, ¿ves? ¿Cuánto vale? 8. Eso es lo que vale 8. Entonces abajo le pongo el 8. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué aquí no tiene número? Porque eso es lo que estamos buscando. Este horizontal se compara con el 8. Si estamos comparando, esta es comparación de figuras. Entonces vamos a, ya comparamos el horizontal. Ahora vamos a comparar otro lado del triángulo. Vamos a comparar ahora en el grande. Esto no tenemos, por eso que no lo podemos comparar. Comparamos el 14. El 14 del grande. Ok, aquí está el grande. ¿Por qué no ponemos el grande arriba? Porque el PQ está arriba y que también es de grande. O sea, lo que está del triángulo grande van a ir arriba y lo del pequeño van a ir abajo. Ok, ¿este qué era? Este era el vertical, ¿sí ven? Del grande. Y ahora vamos a buscar el vertical del pequeño. Y el vertical del pequeño, esta no puede ser porque esta es la horizontal. Esta es la inclinada, va a ser este. ¿Cuánto vale el vertical del quién? Del pequeño, 7. 7. Entonces aquí le ponemos, vean, 7. Ya estamos, esto es todo. Ahora sí vamos a sacar el PQ. PQ lo dejamos solo porque es lo que queremos. PQ va a ser igual a 14 sobre 7. Pero el 8 que está dividiendo, para dejar sola PQ, se tiene que ir al otro lado. Pero como aquí está dividiendo, pasa al otro lado, ¿a qué? A multiplicar por 8. ¿Sí ven? Entonces, PQ va a ser igual 14 por 8 y dividido para 7. O si no, dividimos estos dos primero. Vea, 14 dividido para 7 a 2. Y 2 por 8, 16. ¿Se dan cuenta? 14 dividido para 7 a 2. Y ese 2 que le sale de aquí lo multiplica por 8 y le da 16. Esa sería, ¿qué cosa? La respuesta. Quiere decir que la longitud de PQ es igual a 16. ¿Se dan cuenta? Ay, está bien, ¿verdad, teacher? Está fácil eso, claro. Es que tiene que aprenderse usted a relacionar, a comparar los dos triángulos, ¿verdad? Usted quiere que ya decirlo así nada más, no tiene que, pues, tiene que tratar de hacerlo. Ok, voy a poner una rayita aquí y le vamos a sacar la proporción. Vamos a sacarle la proporción. Hagamos como que este es 16, todavía no está. ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Para sacar la proporción necesitamos un lado del grande y un lado del pequeño que corran en la misma dirección. Oh, tenemos el 14 que es vertical de arriba hacia abajo y tenemos en el pequeño el 7 que corre de arriba hacia abajo que es vertical. ¿Sí ven? El mayor es 14 y el menor es 7. Oh, entonces dividimos el mayor para el menor y quedaría 14 dividido para 7 es igual a 2. Oh, tenemos una proporción entonces de 1 a 2. Una vez solamente está el 7 y dos veces el 7 está en el 14. Por eso es de 1 a 2. ¿Estamos? Aquí la ponemos, vea, de 1 a 2. Esa es la proporción. Entonces,
Si esta proporción la tienen estos dos, este que está aquí con este de aquí también tiene la misma proporción. Los lados tienen que tener las mismas proporciones en triángulos semejantes. ¿Estamos? Entonces, si este vale 8, ¿y este cuánto va a valer? El doble. Si este vale 7, el doble es 14. Si este vale 8, el doble. ¿Y por qué el doble? Porque es de 1 a 2. El doble, de a 2, ¿ves? Que tiene el doble. Entonces, aquí tenemos el 8, el otro va a ser 16. ¿Por qué? Porque se multiplica por 2, porque es el doble. Entonces, cogemos al 8 y multiplicamos por 2 y va a ser igual a 16. Ahí está. Ese es 16, que ya lo habíamos sacado antes. Se lo puede hacer así, por comparación de triángulos, o lo puede hacer así, por proporción de lados. ¿Estamos, jóvenes? De todas maneras, le va a salir el ¿qué? Le va a salir el número 16.